Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Hola, tardes a Marcelo. todos. Aparicio. Esperamos Hola, un Jorge. poquitito. ¿Cómo estás? Esperamos un poquitito. Bueno, antes que nada, para empezar, les doy la bienvenida y muchas gracias a todos por estar aquí. Les pido, por favor, que tengan apagados los micrófonos y también las cámaras para optimizar un poco la transmisión y que no haya interferencias, si son tan amables. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a empezar, si les parece, entonces. Siguen entrando algunos invitados más, pero así ya damos inicio. Nuevamente, gracias a todos por estar acá. Vamos al inicio del webinar de hoy, en el que vamos a hablar de la relación bilateral, comercial, entre Brasil y Argentina, una relación histórica, una relación indispensable y fundamental en este contexto también, digamos, todavía novedoso de pandemia. Así que, bueno, vamos a contar con la presencia de nuestros speakers, que voy a presentar brevemente. Bueno, Belber Barral, miembro de la Junta Directiva de BMJ y socio fundador. Marcelo Elizondo, consultor por parte de Cambras, la Cámara Argentina, Brasilera Argentina, y Constanza Negri de la Confederación Nacional de las Industrias. Así que bueno, ¿te parece, Belber? Entonces vamos a empezar con tu parte. Hago una presentación un poquito más en detalle sobre vos, para los que están acá seguramente te conocen, pero no viene mal un repaso. Entonces, como decía antes, miembro de la Junta Directiva de BMJ y socio fundador. Belber se especializa en cuestiones de comercio e inversión internacional. Tiene más de 30 años de experiencia como consultor en organismos y empresas multilaterales de América Latina. Fue también secretario de Comercio Exterior de Brasil entre 2007 y 2011. Y actualmente también es director del Departamento de Comercio Exterior de la Federación Industrial de Estados de San Pablo, y estratega de comercio exterior del Banco Urinvest. Anteriormente fue árbitro en el Tribunal Permanente de Revisión de Mercosur y en el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, así como profesor visitante en varias universidades de Brasil y del extranjero. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales, un doctorado en Derecho Internacional y un postdoctorado en Derecho Comercial Internacional. Bueno, intenté ser breve, pero la trayectoria es muy larga. Te doy la palabra, Belber, para que puedas iniciar. Muchas gracias por la presentación. Y un gusto ver a Marcelo y a Constanza y otros amigos acá que están con nosotros. Yo voy a intentar hacer una presentación, o sea, lo que arreglamos es que yo voy a hablar inicialmente, después Marcelo un poco más sobre Argentina y Constanza un poco más sobre Brasil. Yo busco un poco la frase de Recupero, que una vez dijo que mi ignorancia es más general que especializada. Entonces, yo hago un poco una presentación un poco más general, cómo está la situación. La idea no es volver al pasado ni contar cómo el Mercosur ha evolucionado también en los años 90 y después cayó en la no evolución en las 2 décadas siguientes, que es un poco lo que sufrimos hoy. Mi intención no es volver a eso, sino que hablar un poco más de los datos, de lo que está pasando, cuáles son algunos retos y algunas faltas de consenso que existen hoy en la relación bilateral Brasil-Argentina, pero que no afecta las relaciones con Mercosur. Después, claro, empieza la parte mucho más interesante, Marcelo y Constanza. Entonces, la relación Brasil-Argentina se caracterizó por una competencia geopolítica y económica, y apesar de las simetrías, se ha afianzado como consecuencia de la interdependencia que existe en materia comercial de exportaciones e importaciones. O sea, Brasil todavía es el parceiro comercial más importante para Argentina, y de otro lado, Argentina es el principal importador de productos manufacturados de Brasil. Esta es una relación que se mantiene desde los años 90. Los vínculos son densos, son relevantes para ambos países. Brasil, como dijo, es el principal socio comercial. Argentina está en tercer lugar, después de China y Estados Unidos, pero en primer
como productos manufacturados. Ahí tenemos que tener en cuenta también otras relaciones. Hay todo un tema de migración, hay temas de inversión bilateral, hay temas de geopolítico que involucran también a los dos países y que son inevitables. Siempre hay, claro, en la evolución de Mercosur ha sido marcada por temas políticos inmediatos y nacionales. En otras palabras, cuando hubo una buena relación personal y algún entendimiento de política económica entre Brasil y Argentina, Mercosur ha evolucionado. En este momento, vamos a ver, tenemos varias divergencias en cuanto a la política comercial del Mercosur y hay momentos políticos distintos. Hay un tema de que incluso los dos presidentes enfrentan a polarización política, pero por razones históricas distintas y por momentos políticos distintos. Entonces, bueno, un poco, esto ya es conocido de todos ustedes, pero para enfatizar, o sea, de un lado, Brasil enfrenta ahora una polarización política que no pasó por 16 años, por los 8 años de Fernando Henrique y 8 años de Lula. La polarización política empezó con Dilma y se agravó ahora mucho con Bolsonaro. En el escenario político ahí tenemos, claro, un territorio, hablando de Mercosur, un territorio impresionante, una población de casi 300 millones de personas, lo que sería la quinta economía del mundo, con 50 proyectos de cooperación internacional ya ejecutados y 800 mil millones de proyectos de infraestructura financiados por el Mercosur. Si miramos a las exportaciones, ahí todo el Mercosur, no solo Brasil y Argentina, pero también Paraguay y Uruguay, tiene hoy una dependencia de exportación de commodities, sobre todo commodities agrícolas, y ahí muy concentrada en Asia, con China hoy ya es más de 30% de todas las exportaciones brasileñas, mucha concentración en soja y hierro, por ejemplo, pero Europa también, Estados Unidos también, se aparecen las importaciones y exportaciones. Bueno, y ahí tenemos cuáles son los principales tópicos que están sobre la mesa de negociación y donde hay quizás más divergencia hoy en Mercosur. Entonces, un poco hablando de dos temas que son centrales. Uno es la revisión del arancel externo común, que se llama TEC en portugués, y la otra es el tema de negociaciones bilaterales e individuales sin el Mercosur. Entonces, sobre el primer tópico, en diciembre de 2020, Argentina asume la presidencia pro tempore del Mercosur hasta julio de este año, cuando empieza la presidencia brasileña. El arancel externo común define lo que son los aranceles de importación, pero hay una presión de Brasil, sobre todo de Brasil, pero acompañado por Paraguay y Uruguay para una reducción del arancel. Y ahí algo que está en línea con o que propuso Guedes al inicio ya del gobierno Bolsonaro, que sería una política de liberalización y de apertura del mercado. Las promesas de liberalización hasta ahora no se cumplieron. O sea, de hecho, lo que pasó con Brasil fue la adopción de algunas excepciones, sobre todo excepciones para bienes de capital, bienes de informática, que no dependen del Mercosur, o sea, son excepciones, pero lo que es la propuesta de Guedes, que es una reducción unilateral de 20%, unilateral y horizontal, de 20% del arancel externo común, no se cumplió. Hasta la propuesta que se presentó, de hecho, en 2020, fue una reducción de 50% en 4 años. Y esto, claro, no ha evolucionado. A Argentina ha solicitado plazo para análisis que nunca, tampoco ha retornado con una propuesta concreta. En la cumbre del 30 de Mercosur, Argentina se mostró un poco más abierta a la discusión de la TEC, de la AEC, pero con excepciones para algunos sectores más sensibles. Y ahí Uruguay, con el apoyo de Brasil, ha defendido el otro tema, que es el tema de la flexibilización de acuerdos comerciales por parte de los mismos. Bueno, en fines de abril, la reunión extraordinaria
ocurrió para discutir la revisión de la arancel externo común. En esta reunión, Argentina propuso una reducción de 5 segmentos, con una revisión de los aranceles de insumos y materias primas sobre todo. Uruguay ha propuesto una reducción de 10% para todos los códigos, una nueva reducción de 2022. El Brasil ha sugerido una reducción de 20%, con 10% del primer semestre, 10% del segundo semestre de este año. Entonces, son propuestas que están sobre la mesa. Y claro, acá vemos que hay mucha preocupación de Argentina con la sensibilidad de su sector industrial. Hay una posición bastante ideológica del gobierno brasileño, que quiere un poco cumplir con la promesa de liberalización, que no pasó hasta ahora de forma sistemática. Y hay, claro, un interés de Uruguay, que como país que no tiene tantas presiones de su sector industrial, estaría dispuesto a avanzar con el corte en los aranceles. Bueno, además, un otro tema importante es este de la flexibilización de acuerdos comerciales que serían firmados individualmente por los miembros del Mercosur. Este es un tema que Uruguay ya ha presentado algunas veces y ahora presentó con más fuerza y con el apoyo que tiene del gobierno Bolsonaro, que no ha tenido de otros gobiernos brasileños en el pasado. Entonces, ahí, claro, hay algunas cuestiones, hay una gran cuestión política y varias cuestiones técnicas. La gran cuestión política es de que sirve un mercado, una área como Mercosur si no logra negociar acuerdos en bloque, lo que en teoría sería incluso mucho más viable para países pequeños como Uruguay y Paraguay. Entonces, esta es una cuestión política de conformación del bloque, de organización del bloque, que se justificaría incluso por la posibilidad de negociación como bloque de un acuerdo bilateral. Y hay varias cuestiones técnicas. La definición de reglas de origen, por ejemplo, si un país del bloque negocia de forma individual. La cuestión de concesiones que se pueden hacer más a países extra-bloque que a países dentro del bloque. Esto ya está pasando, por ejemplo, en el acuerdo con Israel, donde hay algunos sectores, como el sector de azúcar, que está liberalizado en el acuerdo bilateral, pero no está liberalizado en Mercosur. La cuestión del sector automotriz, que todavía es una gran excepción dentro del Mercosur. O sea, hay muchas cuestiones técnicas, sobre todo las excepciones que ya existen en Mercosur, que podrían agudizarse y estar todavía más complicadas en la negociación, si las negociaciones individuales se avanzan. Lo que se discute quizás es la autorización para negociaciones individuales específicas, que podría ser un acuerdo al cual se llegaría este año, lo que posibilitaría a Uruguay, por ejemplo, avanzar antes en la negociación con Corea, para el cual hay gran resistencia no solo de la industria argentina, pero también de la industria brasileña. Entonces, una posibilidad sería la revisión de la decisión 3200 de Mercosur, pero para casos específicos y no una gran autorización de negociaciones individuales. Bueno, hay otros temas en la agenda, como mencionamos, este de los acuerdos fuera de Mercosur, es quizás el más importante, y ahí hay incluso una discusión de los dos presidentes de Uruguay y de Argentina, donde se ha visto que las negociaciones en conjunto serían un tema crucial para Argentina. Hay las negociaciones que están en curso con Canadá, que había avanzado bastante, ahora, incluso por el tema de la pandemia, se retrasó. Corea del Sur, como yo mencioné, donde hay más resistencia. Singapur, Líbano, pero son mercados muy pequeños. Y hay sondeos iniciales para negociación con Centroamérica, Indonesia y Vietnam. Hay el gran tema de la negociación con la Unión Europea, que seguramente hay una resistencia muy fuerte hoy de los europeos, sobre todo por los temas ambientales, de cambio climático y los compromisos de Brasil con la eliminación de deforestación, por ejemplo. Bolsonaro ha cambiado su discurso en ese sentido
en la última reunión importante sobre el Acuerdo de París, Bolsonaro incluso ha aumentado los compromisos brasileños en cuanto al cambio climático, pero la verdad es que hay mucha desconfianza hoy, sobre todo en Europa, en cuanto a los impactos ambientales de lo que sería un acuerdo con Mercosur. Entonces, para ser muy realista, yo no creo que el acuerdo pueda avanzar en el gobierno de Bolsonaro. Y con eso, claro, hay otras preocupaciones ambientales que crean preocupaciones comerciales, que son, por ejemplo, la propuesta europea sobre el CBAM, que es el ajuste de frontera sobre carbono, que se aprobó ya una norma inicial en el Parlamento Europeo, y que podría crear, de hecho, barreras a las exportaciones de países como Brasil. Y también reglas que se están proponiendo en Europa y también en el Reino Unido, que se van a discutir este año en la COP, en cuanto a la prohibición de importación de productos que han generado deforestación, lo que claramente afecta muchas exportaciones brasileñas. Entonces, para ser más corto y escuchar a mis compañeros, ¿cuáles son algunas perspectivas? Bueno, se espera, hay una expectativa, incluso en el gobierno brasileño, que algunos de estos temas puedan avanzar en el próximo semestre en la presidencia pro tempore de Brasil. La presidencia de Brasil pueda influenciar más claramente la evolución de la agenda, sobre todo en el tema del arancel común. Y entonces, ahí serían las próximas reuniones, incluso la cumbre de julio, sería dedicada, entregaría alguna atención a este tema sobre el arancel externo común. Y yo creo que lo que sí podría quedar sobre la mesa sería una propuesta de corte horizontal de 10% sobre los aranceles, lo que de hecho Brasil ya ha implementado para bienes de capital y bienes de informática, con varias excepciones para Argentina, sobre todo plazos más largos para que Argentina pueda implementar esta reducción y quizás con una revisión de la lista de excepciones que pueda incorporar no solo NCMs específicas, pero también algunos sectores. La otra es esta la discusión sobre la flexibilización para acuerdos de bloques, que como les comentaba, yo creo que una solución podría ser la autorización específica. Y esto podría garantizar, sobre todo los intereses de Uruguay, los intereses inmediatos de Uruguay en cuanto a acuerdos específicos que tiene los cuales tienen interés, pero de otro lado garantizaría al menos la imagen de una negociación en bloque para acuerdos futuros o para plazos futuros en cuanto a la implementación de otros acuerdos. Y claro, hay el tema del ingreso de Bolivia como miembro permanente del Mercosur, que también está sobre la mesa, que Brasil ha evitado el debate sobre los plazos de ingreso de Bolivia, pero que tiene un apoyo sobre todo del gobierno argentino. Y tenemos que ver cómo va a evolucionar. Yo creo que son algunos pasos importantes en lo que se refiere al futuro del Mercosur. Bueno, yo hablé mucho de muchos temas bastante diversos. Mi intención ahora, como les comentaba, es sobre todo dar una visión bastante general y tener una posibilidad de escuchar los comentarios más específicos de Marcelo y de Constanza. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Belber. Gracias por este panorama que nos abre un poco la perspectiva en cómo está, digamos, la relación entre ambos países y inevitablemente hablar del Mercosur. Lo que decías vos, Belber, justamente, ¿no? Esta divergencia política que sucede en este momento también va a teñir y va a afectar todos los acuerdos, todas las cuestiones que están hoy en la agenda del Mercosur. Y bueno, Argentina terminando el mandato pro tempore a mitad de año y bueno, luego iniciando Bolsonaro, así que también va a ser un año con muchas cosas interesantes para seguir respecto del Mercosur. Bueno, te agradezco y ahora voy a presentar a Constanza Negri Biasuti, que ella nos va a hablar un poco más de
la industria brasilera del lado de Brasil. Ella es gerente de Diplomacia Empresarial y Competitividad de Comercio de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil. Antes de ocupar su actual puesto como jefa de la Unidad de Política Comercial, Constanza trabajó también como asesora de Vicepresidencia de Relaciones Económicas, Internacionales y de Comercio. Está trabajando en la Confederación Nacional de las Industrias desde 2012. Anteriormente también fue directora adjunta y jefa de política de Departamento de Asuntos Internacionales de Eurochambres, donde fue responsable de liderar el trabajo sobre la política de comercio e inversión de la Unión Europea-Brasil y Unión Europea-Estados Unidos. También coordinó el Comité de Expertos en Libre Comercio, trabajó en el Observatorio de Unión Europea-América Latina y en la Cátedra Internacional OMC Integración Regional de la Universidad de Barcelona, en donde Constanza se especializó en relaciones comerciales y económicas entre América Latina y la Unión Europea, y también en integración regional. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia, con un diploma avanzado en Estudios Europeos por el Colegio Europeo, y un posgrado en Relaciones Económicas Internacionales e Integración Regional por la Universidad de Barcelona. Es muy larga la trayectoria también de Constanza. Muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo. Así que bueno, te cedo la palabra para que puedas hablar. Muchas gracias, Isabel. Un gusto estar acá con Marcelo, con todos los colegas y con nuestro gurú de comercio, Weber Barral. Un placer hablar de temas tan importantes para Brasil, pero más importantes todavía para industria, la relación económica y comercial con Argentina. Tengo una presentación acá para ayudar en la lectura de los números. Voy a tratar de ponerla y ahí me van avisando si está funcionando. Si consiguen ver. Entonces, un poco lo que yo traigo hoy para compartirles son un poco la perspectiva de números de la relación comercial entre Brasil y Argentina. Algunos datos, pero no del año pasado, sino mirando el ciclo de 10 años y un poco de una pincelada de algunos cuáles son los temas que nosotros estamos viendo como prioritarios, como prioridades en la relación bilateral. Tal vez es importante mencionar que acá en la CNI nosotros tenemos distintos mecanismos, formas de organizar el trabajo con la industria, y hay un consejo empresarial Brasil-Argentina, Sembrar, donde trabajamos con nuestra contraparte, la UIA. Yo traigo acá un poco la perspectiva de las prioridades desde el punto de vista de Brasil, entonces el objetivo es un poco compartir eso. No sé si están consiguiendo ver los slides, sí. porque yo estoy todavía sí. sin... Estamos viendo bien. Entonces, creo que lo primero que nos ayuda a ver cómo está, creo que Weber mencionaba la cuestión de los ciclos y contraciclos del punto de vista de política y cómo eso puede ayudar a impulsar las relaciones y cómo también puede llevar en otra dirección. También podemos ver eso a través de los datos y cómo la balanza comercial entre Brasil y Argentina se comportó en los últimos 10 años. Intuitivamente todos sabemos que fuimos perdiendo relevancia e importancia mutua, tal vez para un lado más que para el otro, y eso obviamente para la industria crea muchos desafíos porque se trata de uno de los principales socios comerciales. Entonces acá mirando un poco la balanza comercial en los últimos años, vemos que hubo una queda de 63% de las exportaciones brasileras para Argentina, 14 billones en exportaciones. Y si miramos también la proporción, la participación en las exportaciones, la participación de Argentina en las exportaciones brasileras, vemos que a través de esos 10 años pasamos de un 9 a un 4%, y esa caída también se dio en las importaciones. Entonces, cuando nosotros miramos Brasil importando de Argentina, esa caída fue de un 53%, 9 billones, y cuando miramos la participación de Argentina en las importaciones brasileras, de un 7 para un 5%.
Entonces, eso que de alguna manera en el plano político se ve y las empresas van sintiendo de perder relevancia, se confirma cuando miramos a los datos en los últimos 10 años. Cuando vemos la composición de la pauta, también la noticia no es tan positiva. Entonces, cuando miramos la composición en relación a básicos y industrializados, vemos que también hubo una queda significativa, una caída significativa en la composición de industrializados en la pauta exportadora brasilera, y eso obviamente para la industria es más que relevante. Y cuando vemos las importaciones también, la composición tal vez un poco más estable desde el punto de vista, siempre mirando desde Brasil, desde el punto de vista de los básicos, pero los industrializados perdiendo una importancia relativa. Y acá tal vez ustedes se preguntarán, o ya intuitivamente también sabemos que hay sectores en nuestra pauta comercial, en nuestra balanza comercial, que están bien concentrados. Hay una poca diversificación. Entonces, por ejemplo, la queda del sector de automotores, que tiene una participación del 17% en la pauta como un todo, afecta significativamente, ya que tuvo en esos 10 años una caída de 61%. Pero también eso se ve en otros sectores como partes y piezas, con una caída de 22%, siempre mirando los 10 años. Vehículos de carga tal vez un poco menos, con un 9%. Entonces, muy concentrado en algunos sectores que cuando tienen un impacto negativo afectan sobremanera porque están muy concentrados en nuestra pauta, sean las exportaciones o en las importaciones. Y tal vez uno de los datos menos conocidos, pero más relevantes, es que cada 1 billón que nosotros exportamos para Argentina, se crean casi 32.000 empleos, puestos de trabajo. Y cuando miramos ese número en relación a otros países, el de Argentina es significativo, y es significativo porque es una pauta exportadora comprendida por industria que consume más, que crea más empleos. Entonces, mirando la calidad, no solo desde el punto de vista cuantitativo, pero la calidad de la pauta que nosotros tenemos con Argentina, afecta mucho sobremanera a la industria y al comercio como un todo, y no es cualquier otro tipo de pauta comercial. Y ahí ya llegando a la última parte de los datos de contexto para llegar a los temas prioritarios, cuando vemos, bueno, nos fuimos tornando menos relevantes, no desde el punto de vista cuantitativo, sin mirar déficit, superávit, que eso ya no es más trendy, mirar. Nos fuimos tornando menos relevantes. La composición también fue en una tendencia más negativa por la cuestión de bienes industrializados. Pero cuando miramos para dónde fue, cómo que nuestras relaciones fueron en el mundo, desde el punto de vista de geografía, se recomponiendo. Entonces, cuando miramos Brasil en los últimos 10 años, la fotografía es esta, y también eso no debe ser sorpresa para muchos de ustedes, con China aumentando como primer socio comercial de Brasil, de un 16% representar en la balanza como un todo, pasar para 27%. Acá Unión Europea nosotros tenemos ahí esa eterna discusión si se ven juntos los países, si se ven separados, pero por una cuestión de la lógica del acuerdo y de las nuevas relaciones comerciales, nos gusta mirar Unión Europea como un bloque, pero eso también puede ser discutido. Vemos Unión Europea como bloque con una caída, pero no tan significativa a través de los últimos 10 años. Estados Unidos, yo diría que la fotografía queda bien estable en los últimos 10 años. Y vemos la fotografía de Argentina con una caída de 8%, representar en la balanza comercial, la corriente comercial, a 4%. Entonces, lo que yo mostraba de manera más bilateral en los números, ahora lo vemos también reflejado entre quién que ocupa más espacio en nuestras relaciones comerciales. Y eso obviamente que a depender del sector puede haber
miradas distintas. El agro mira de una forma, la industria mira y se preocupa de una otra forma, y creo que Weber también mencionaba nuestros principales socios comerciales, mirando como exportaciones industrial, es Estados Unidos y Argentina. Y ahora cuando miramos a Argentina, entonces fuimos perdiendo relevancia mutua y fuimos viendo que con quién, cómo que nuestra geografía se va recomponiendo. Entonces vemos que tal vez en el caso de Argentina, Brasil todavía sigue con una relevancia como principal socio comercial. Hubo ahí el año pasado un momento en que China pasó y después parece que recuperó la lideranza, y ahí es una cuestión de números. Ustedes tal vez deben estar hasta más actualizados que yo en ese ranking. Pero la información es que Brasil sigue como el principal socio comercial. Lo que es más relevante es cuál es la proporción que Brasil tiene dentro del Mercosur. Vemos que 19% es Mercosur, pero de ese 19, 17 es Brasil. En un segundo lugar, China. En un tercer lugar, Unión Europea como bloque, y Estados Unidos siguiendo ahí en la línea con una participación, diría, estable, igual más o menos que la de Estados Unidos, que la de Unión Europea a través del tiempo. Entonces ese es un poco el marco más, vamos a decir así, desde el punto de vista de datos comerciales, en el cual la mirada de la industria se pone para ver cómo que volvemos a diversificar la pauta, a aumentar para un socio comercial con el cual tenemos un destino unido, más difícil en algunos ciclos, menos en otros, pero es conocida que el vínculo comercial entre Brasil y Argentina siempre va a ser relevante. Entonces, cuando nosotros miramos como industria y miramos un poco los temas, yo trato de traerles acá un poco una lógica de círculos concéntricos, porque como el propio Weber mencionaba, hay temas que son bilaterales, pero hay temas que son regionales que afectan mucho la dinámica bilateral, y hay temas extrarregionales del Mercosur que también afectan mucho la agenda bilateral. Entonces acá mirando un poco la lista de temas, que no es exhaustiva, que es una lista que viene con la mirada de la industria, entonces lo que nosotros vamos trabajando, pero que es, vamos a decir así, no es meramente comercial, es más mirando el ambiente de negocios, mirando temas un poco de distinto tipo en las relaciones bilaterales. Entonces se me ocurrió crear el termómetro de las relaciones bilaterales para que puedan tener una mirada no solo de cuáles son los temas, pero sino cómo que están con nuestra perspectiva. Y ahí los colores van nos ayudando, ¿no? Entonces, cuando vemos los temas bilaterales, tal vez yo destacaría lo primero es la cuestión de acceso a mercados. Acceso a mercados es el nombre elegante para decir barreras comerciales. Entonces, hoy en día las empresas brasileras enfrentan, así como las empresas argentinas enfrentan en Brasil, una serie de barreras, algunas de las cuales son bien conocidas y también afectan a las propias empresas argentinas. Entonces tenemos una lista grande, y esa lista ha crecido a través de los últimos años, diría de los últimos 3. Tal vez para darles algunos ejemplos de esa lista, son cuestiones ligadas a, y acá me va a salir un portuñol porque no me acuerdo cómo se dice en español, rotulagem, etiquetado alimentar y normas relacionadas, etiquetado para productos sin lactosa, sin gluten, el etiquetado frontal. Brasil acaba de adoptar su nueva forma, su nueva regulación en esa área. Entonces hay una serie de problemas de acceso a mercados que no son tarifarios, que son atrás de la frontera, que tienen que ver con cuestiones regulatorias para el sector de alimentos. Tenemos otro grupo grande, ligado al licenciamiento no automático, no es sorpresa si es una cuestión bien conocida. 1.126 NCM, más o menos, 52% potencial de las exportaciones brasileñas ser afectadas, y es necesario hacer un PhD, un doctorado, para poder leer la normativa y interpretar qué cambia, qué sale, qué no afecta, y cuestiones así más ligadas a restricción financiera y operaciones de cambio,
por la situación, que es bien conocida, pero que acaban afectando mucho la operación de las empresas el día a día. Y tal vez un tema relacionado en esa agenda bilateral es la cuestión de toda la cooperación regulatoria. Esa es otra de las prioridades. Ahí nosotros creamos unos íconos para ver si los temas son, vamos a decir, temas tradicionales, históricos, o si son temas más nuevos de la pauta, y cooperación regulatoria es uno de esos nuevos con potencial, pero donde vemos sectores con intereses, con potencial como alimentos. Yo mencioné casos acá concretos, automotivos, cosméticos, equipamiento médico, donde ambos gobiernos podrían estar tratando de resolver obstáculos al comercio por medio de la aproximación de normativas regulatorias, y no es lo que hemos visto en el último tiempo. Entonces, en nuestra visión hace falta un esfuerzo más grande en esa área. Tenemos temas también en nuestra lista de prioridades que son, me gusta llamarlos, que son como las perlas de comercio exterior, que son cuestiones ligadas a acuerdos marítimos de reserva de carga. Entonces, un instrumento de los años 70 para fomentar la industria naval, que no funcionó. Brasil y Argentina ahí todavía tienen uno, Brasil, Argentina y Brasil y Uruguay. Había uno con Chile que fue denunciado. Entonces acá hay una preocupación más sistémica para permitir que haya una mayor competición en el sector de transporte marítimo, para poder bajar los precios, reducir costos y traer más competitividad. Ese tema está ahora más avanzado, pero ya es un tema bien viejo, vamos a decir así. Hay temas también en las prioridades como la cuestión de servicios aéreos, para aumentar las libertades para que pueda haber más servicios de transporte aéreo de carga, no solo de pasajeros entre Brasil y Argentina. Hay cuestiones ligadas a patentes y marcas. Entonces, entre Brasil y Argentina no hay un acuerdo bilateral, pero es regional para permitir lo que nosotros llamamos un fast track entre compartir exámenes de patentes entre los dos países. Entonces, para facilitar, para dar más seguridad jurídica, ya hay un acuerdo regional, pero hay esfuerzos que podrían ayudar en esa línea, como que Argentina pueda adherir al protocolo de Madrid para marcas y al otro instrumento de patentes en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, para facilitar el depósito, y eso sin duda traería beneficios para la relación bilateral. Y tal vez desde el punto de vista institucional, la comisión mixta, que es el órgano por definición donde ambos gobiernos, ministerios dialogan, que está casi diría con pocas reuniones, no funcionando, y que sería el lugar, el locus ideal para que esos temas bilaterales puedan ser resolvidos y avancen. Rápidamente, mirando los temas regionales, vemos acá una grande característica así, de compromisos que, como es conocido, fueron creciendo y avanzando en la agenda afuera. Entonces, por medio de los acuerdos que el Mercosur fue negociando con socios de afuera, vamos a decir así, el software de Brasil, de Mercosur, quedó desactualizado en distintas áreas, y ahí es necesario ir actualizando. En algunas áreas ya vemos eso sucediendo, por ejemplo, la área de facilitación de comercio, la área de compras gubernamentales, pero son acuerdos que todavía no están en vigor, que están pendientes de ser internalizados por los gobiernos. Vemos también avances en el área de comercio electrónico, servicios, algunos esfuerzos para intentar actualizar, facilitación de comercio también, como mencioné, y tal vez algunas cuestiones más específicas que tienen a ver con nomenclatura, actualización de nomenclatura de NCMs y reglas de origen, que, como el propio mencionó, necesitan ser discutidas para poder calibrar esa actualización de lo que son los compromisos afuera con lo que es lo que existe ya en compromisos dentro del bloque, y el posible avance de esos compromisos. Y mirando bien rápidamente los últimos extrarregionales, tal vez vemos temas ligados a la agenda de negociaciones extrarregionales, y acá es importante mencionar que hay, desde el punto de vista de la industria, una visión un poco distinta. Entonces, la prioridad es
entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea y con EFTA. Hay acuerdos en negociaciones, como fue mencionado antes, con Corea, Singapur, Canadá, Líbano, India, y ahí la visión de la industria difiere un poco de la de agro y se da una prioridad más para los acuerdos con Canadá, y de posibles acuerdos que todavía no están en negociación, pero en los cuales ya hay mandatos como América Central, Indonesia y Vietnam, y ahí de nuevo se replica, por eso que el termómetro está ahí bifásico con dos colores, se replica una visión más positiva de la industria para América Central y menos tal vez para los países de Asia. Y tal vez los temas más extrarregionales, donde nuestra visión son prioridades, donde Brasil y Argentina tendrían que trabajar más juntos, pero que están en un estado más neutro, es toda la agenda de OMC, la reforma, cuestiones de transparencia, de desbloquear la cuestión del órgano de solución de controversias, de invertir más en esa agenda multilateral, y en cuestiones del foro global de G20 o B20, donde esa cooperación entre los dos países diría que es casi inexistente, pero podría también crear sinergias positivas para el relacionamiento bilateral. Entonces, de manera bien rapidita, esta sería mi actualización. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Súper interesante, la verdad un lujo tenerte como speaker. Muchas gracias. Súper interesante el termómetro de prioridades y la clasificación que hiciste, ¿no?, entre lo que es bilateral, lo que es regional y lo que es extrarregional. Así que bueno, después al final de que todos los speakers hayan hablado, seguramente en el espacio de preguntas van a haber consultas y comentarios respecto de este tema. Muy interesante. Gracias nuevamente, y bueno, ahora entonces sí voy a pasar a presentar a Marcelo Elizondo, consultor, miembro de Cambras. Cambras es la Cámara de Comercio de Industria y Servicios argentino-brasileña. Es una asociación que desde 1915 tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, sociales y culturales también entre ambos países. Marcelo es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un MBA de la Universidad Politécnica de Madrid, efectuó programas de posgrado en la Universidad de Harvard, también en la Universidad de Chile. Es presidente del capítulo argentino de la International Society for Performance Improvement desde 2012, miembro del consejo directivo también de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, asesor y consultor también para empresas y asociaciones como CARI, CIPEC. Además, fundó y dirigió desde 2010 la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, DNI. Fue consultor de Bank of America, Merrill Lynch de Nueva York y también del Banco Interamericano de Desarrollo. Durante 8 años fue el director ejecutivo de la Fundación Export-Art, agencia de promoción de las exportaciones argentinas. También fue miembro de IATO, International Association of Trade Training Organization, hasta 2010. Presidente de la Red Iberoamericana de Organismos de Promoción Comercial en 2007 y 2008, y bueno, además consultor de diversas empresas internacionales, del BID, la OEA, el PNUD, columnista de diarios argentinos, y sigue mucho más su currículum, impresionante, pero bueno, los dejo con él para ahora sí hacer un poco más foco desde la perspectiva de Argentina. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto para mí poder compartir esta reunión con ustedes. Buenas tardes a los que no he saludado personalmente. Cada vez que me presentan y leen lo extenso de mi currículum, la reflexión que me surge es qué viejo estoy. Porque cuando uno tiene un currículum muy extenso es que ha hecho muchas cosas y ha pasado mucho tiempo. Todos vamos poniendo en el currículum lo que vamos haciendo. Entonces, tener un currículum extenso supone que uno ya ha transitado unos cuantos años. Un gusto para mí poder compartir esta reunión con ustedes y poder intercambiar algunas opiniones sobre el estado de situación de la relación bilateral y del Mercosur en particular. Un momento que no es sencillo, pero en la Argentina decimos mal de muchos, consuelo de tontos. No es sencillo el momento en ningún lugar del mundo. Yo tenía un profesor en España que decía que cuando cambia la configuración general de los mercados aparecen oportunidades para los que venimos de atrás.
por lo que no siempre si el piso se mueve, eso es una mala noticia. Ahora bien, está claro, comparto con lo que Constanza mencionaba recién, que la relación entre Brasil y Argentina, o Argentina y Brasil, gozó de momentos mucho más fructíferos. Para la Argentina, Brasil representó en su mejor momento 25% de todas nuestras exportaciones y hoy representa poco más del 15%. Hace 10 años, la Argentina exportaba a Brasil 10.000 millones de dólares más que los que exportó el año pasado. De 18.000 bajamos a 8.000. El año pasado fue un año complejo, pandemia, confinamiento, pero la línea viene en un descenso que debería llamarnos la atención, debería plantearnos ante un escenario de exigencia de corrección. Yo creo que lo que está pasando en este momento en el que vemos algunos chisporroteos entre los dos países es que la realidad nos está llamando a rediscutir el marco de relación. Yo creo que hay 3 planos de diferencias distintos y es un error creer que hay uno solo. Quizás el más visible es el plano de las diferencias ideológicas, nuestros presidentes mandándose mensajes a través de los medios de comunicación, claramente orientaciones políticas o de programas muy distintos. Este es un problema, no es el más grave, eso se corrige con el tiempo. Hay otros 2 problemas. El primero de esos 2, o el segundo del conjunto, es que efectivamente nuestra relación está menguando en términos cuantitativos y eso debería llevarnos a plantear una redefinición desde el punto de vista de los resultados, sino desde el punto de vista de la discusión ideológica. Y el tercer problema es un problema de diferencias temporales. Brasil, aún con todos sus problemas, está discutiendo la estrategia internacional. La Argentina está inmersa en sus problemas de coyuntura. La Argentina tiene por principal prioridad no solamente resolver la emergencia sanitaria y los enfermos nuevos y los muertos nuevos por el COVID cada día, sino una tasa de inflación inusitada, problemas fiscales que no tienen solución por la dificultad de acceso al mercado doméstico, la necesidad de ampliar el gasto público sin respaldo, la recesión, una economía que hace 10 años que no crece. Una cuestión no menor cuando ambos países se ponen frente a frente es que Brasil tiene buena parte de los problemas que la Argentina trata de resolver hoy resueltos. Entonces, discutimos tiempos distintos. La Argentina está en el aquí y ahora, y cuando Brasil habla de reducir el arancel externo común o aún de avanzar en acuerdos comerciales con terceros mercados, está pensando en un futuro en el cual la Argentina no tiene demasiado tiempo de ponerse a pensar. Y esta diferencia de tiempos no es una diferencia menor. Estrategia contra táctica es difícil la coincidencia. Sin embargo, como decía en el segundo de estos 3 puntos, a mí me parece que lo que debe llevarnos a conversar de nuevo son los resultados menguantes. El Mercosur viene achicándose en su relacionamiento doméstico, lo mostraba Constanza recién, pero además el Mercosur ha quedado muy detenido en su vinculación con el resto del mundo. Hace algunos meses me tomé el trabajo de estudiar la veintena de acuerdos de integración que hay en el mundo de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, aproximadamente 20. Depende de qué tomemos, de la Unión Europea, el EFTA, la Alianza del Pacífico, el CARICOM, hasta el ASEAN o el Mercosur. Si uno analiza el comercio internacional total de cada uno de estos bloques, o sea, intrazona y con el resto del mundo, en relación al Producto Bruto Agregado de cada uno de estos bloques, resulta que el Mercosur es el bloque con menor relación comercio internacional Producto Bruto. La suma de todas las exportaciones de todos los países del Mercosur, intrazona y al resto del mundo, es 14,5% del Producto Interno Bruto. En promedio, los 20 acuerdos que hay vigentes en el mundo da 33%, contra 14,5% del Mercosur. Hay algunos casos de altísima participación, la Unión Europea más de 50%, el ASEAN más de 50%. Por lo que hay una participación menguante en el comercio intrazona de nuestros mercados en la relevancia relativa. La Argentina vendía a Brasil 18.000 millones y hoy vende 8.000, pero además hay un problema de vinculación con el resto del mundo y eso me parece que es lo que está llamando a los países a volver a discutir, porque es más fácil la disidencia cuando los resultados no son tan generosos.
Es cierto, como mencionaban ustedes, que para Argentina Brasil es el más importante socio en el mundo, sigue siéndolo, aun cuando la participación relativa en el comercio total ha caído porque ha emergido el gran fenómeno de Asia como algo que hace 30 años, cuando se concibió el Mercosur, no tenía la importancia que tiene. Con todo, Warning, con la nueva conformación del RCEP, el Regional Comprehensive Partnership Agreement en Asia, ese bloque en su conjunto ahora va a ser un cliente más grande todavía que el Mercosur, no porque crezca tanto el comercio, sino porque ahora se considerará en conjunto una serie de mercados que antes se consideraban por separado. Pero como países, Brasil sigue siendo el más relevante para la Argentina. De modo que para la Argentina la relación con Brasil es sumamente significativa. En todo caso, lo que hay que prever es cómo rediscutir esa relación para que vuelva a tener una importancia creciente. No solamente hablamos de números que no son tan grandes como podrían, sino estamos hablando de números que decrecen, y eso genera una angustia especial en el relacionamiento bilateral. Por lo que yo creo que, más allá de las diferencias en las posiciones, insisto, Argentina enfocada en la táctica y en el día a día, midiendo la inflación mes por mes, no ya año por año, preocupándonos porque la tasa de inflación está dando más de 4% mensual cada mes. La Argentina, discutiendo eso, tiene menos incentivos para discutir si es bueno un acuerdo de libre comercio con Corea, con la India o con Canadá. Yo creo que eso atenúa la gravedad de la distancia si además cruzamos la distancia entre ambos, no ya por la diferencia ideológica, sino porque la realidad, esos números que yo mencionaba, nos llevan a la urgencia de discutir los problemas del Mercosur. Yo creo que el Mercosur tiene 4 problemas muy marcados. El primero, Constanza lo marcaba recién en su semáforo, tenemos intrazona mucha obstrucción al comercio entre nosotros, muy lejos del espíritu del Tratado de Asunción, muy lejos del espíritu del Mercosur. Hay todavía muchos problemas que no se han resuelto, no solamente en el comercio, pensemos en las migraciones de personas, pero hay como obstáculos que todavía están ahí 30 años después, deberían haber sido resueltos. Responsabilidad de los países. Desde la Argentina, digo, nosotros también somos responsables, por ejemplo, en crear normas cuasi arancelarias, como el impuesto país para las compras con tarjeta de crédito a servicios adquiridos desde el exterior, inclusive Brasil, o la tasa de estadística demasiado elevada en frontera. Primer problema a resolver, hay que limpiar la relación bilateral. Segundo problema a resolver, claramente hay que avanzar en una mejora en las relaciones con terceros mercados. Mencionaba recién apenas 14,5 exportaciones contra PBI en la región, menos de la mitad que el promedio de todos los bloques en el mundo. Allí hay distintas vías. Quizás esté más cerca el acuerdo con Canadá y más lejos el acuerdo con Corea del Sur. Está ahí el signo de interrogación del acuerdo con la Unión Europea, que sería bueno reflotar. Me parece que es muy importante ampliar mercados. Y creo sinceramente que sería muy bueno ampliar mercados para el bloque en su conjunto, más allá del pedido de Uruguay de la flexibilización. De modo que, considerando los resultados, teniendo en cuenta que la Argentina necesita acceso a mercados, pero además que la Argentina va a privilegiar preservar el Mercosur, porque sería mucho más costoso perder el Mercosur que abrirse a terceros desde el Mercosur con acuerdos con cualquier otra región del mundo. Allí hay que considerar que quizá la línea de los acuerdos con terceros mercados sea la menos dificultosa para adelante. Tercer problema, el arancel externo común. Claramente un planteo de Brasil que obedece a la realidad, otra vez, no a la ideología. En el mundo, el promedio del arancel en frontera, en todos los países, ha bajado en 20 años de 15% a 5,5%. Y en el Mercosur tenemos entre 12 y 13%. Esto está dificultando muchísimo el acceso a tecnología, insumos de calidad o bienes de capital sofisticados. Esto hay que resolverlo. Tengo para mí, que si bien la Argentina no lo dice oficialmente, la propuesta de Brasil de bajar el arancel externo común a 20%, a 10 más 10 o a como fuere, va a tener de parte de la Argentina alguna propuesta transaccional. Quizás no la más ambiciosa, a lo mejor un camino crítico en adelante. Yo creo que la Argentina entiende que hay necesidad de modernizar la relación con el resto del mundo y que algo sobre el arancel externo común se va a poder discutir. Y el cuarto problema es esto de Uruguay y la flexibilización y la posibilidad de autonomía de los países. Yo ahí veo
mucho menos probabilidad de acuerdos, quizás sí alguna excepción puntual para que Uruguay, sin romper el acuerdo, ad hoc tenga algún permiso, pero es donde menos probabilidad por parte de la Argentina veo de algún acercamiento. De modo que me parece que, considerando la realidad y no las ideologías, considerando las diferencias temporales, la Argentina necesita más tiempo porque está sumergida en una emergencia muy compleja, sobre la cual podemos hablar en otro momento, pero considerando las necesidades es posible que haya algún espacio de acercamiento para los dos países. La Argentina tiene en Brasil el mercado al cual más empresas exportan, tiene en Brasil el mercado para el 40% de todas las exportaciones industriales a todo el mundo, tiene en Brasil además algo que no se mide. Yo creo que un problema que tenemos en el mundo hoy es que las estadísticas no nos están reflejando la realidad. Las estadísticas responden a modelos de 1950. Hay muchas cosas que hoy en el mundo no se están midiendo. Por ejemplo, el valor económico que surge de las relaciones entre las empresas a través del intercambio de información, conocimiento, datos, de capital intelectual a través de las nuevas tecnologías de la información. Innumerable cantidad de empresas argentinas y brasileñas dialogando regularmente, en algún caso a través de consultores como nosotros, como Belver o como yo. Ese capital intelectual, esa construcción de valor económico que no se computa en transacciones en frontera, en todo caso se computa como valor económico doméstico y no es doméstico, está llamándonos a entender que incluso no solamente los países tienen enormes incentivos para preservar el vínculo, no imagino una ruptura por un tensionamiento, sino que además probablemente todo este tipo de ponderaciones nos lleven a la necesidad de adecuar el Mercosur. El Mercosur tiene que ser adecuado porque está concebido para lo que era la globalización de hace 30 años, que básicamente, como dice Tom Friedman, era la globalización de los contenedores. Y la globalización de hoy tiene 6 lados, no uno. El comercio de bienes es uno, pero el comercio de servicios es otro. Los flujos de inversión extranjera directa, sobre todo muy modernos, a proyectos innovativos, es el tercero. En la Argentina, Brasil es el cuarto principal inversor extranjero después de Estados Unidos y un par de países europeos. El cuarto componente de la nueva globalización son los flujos de financiamiento, algo que en la Argentina es muy importante que se rescate porque somos un país desvinculado de los mercados financieros y en eso la alianza con Brasil puede ser muy significativa. Y cuando hablo de financiamiento, no hablo de financiamiento de organismos multilaterales para el sector público, hablo de financiamiento más moderno a través de mecanismos privados muy innovativos para proyectos productivos. Y hay 2 componentes adicionales para esa globalización hexagonal de 6 lados. Dije comercio de bienes, comercio de servicios, dije flujos de financiamiento productivo, dije inversión extranjera directa. Hay 2 más muy importantes. Uno es este flujo de conocimiento, información, datos. Es el más dinámico de la globalización nueva. El comercio mundial creció entre países 1,5 veces en los últimos 20 años. El flujo de datos, información y conocimiento creció 1.400 veces en ese lapso. Ese capital no tangible hace que la relación entre los países y entre las empresas, incluso de manera no computable, todavía fortalezca más el vínculo y creo que genera incentivos para que los países trabajen más en la preservación de sus vínculos. Me parece que medir el estado de la relación en medio de una negociación no es medir bien. En medio de una negociación las partes suelen extremar sus posturas. Lo que hay que medir es el final de la negociación y allí es posible que encontremos una nueva plataforma un poco más elevada, más modernizada. Me queda el último, el sexto de los flujos de la nueva globalización, que es el de las telemigraciones. Las empresas trabajando desde un país a través de personas conectadas con las nuevas tecnologías hacia otros países. Y eso entre Brasil y Argentina es sumamente dinámico e intenso. De modo que esa globalización de 6 partes está mucho más allá del comercio de bienes, el acuerdo arancelario del Mercosur, nos lleva a este conjunto de planteos que en el semáforo que veíamos recién nos está llamando a modernizar el Mercosur. Porque el Mercosur tiene ese conjunto de valores no visibles que hay que rescatar. Por ejemplo, ¿cuántas empresas argentinas hacen negocios en el resto del mundo gracias al capital de la experiencia que hicieron antes pasando por Brasil? Y eso no se mide. De modo que me parece que todo eso va a prevalecer. Hay que considerar además la geopolítica. El mundo nuevo es un mundo en el cual la geopolítica influye mucho en los negocios. Los países no pueden darse el lujo de quedarse solos y para la Argentina la relación con Brasil es de extremada relevancia
por lo que tengo para mí que aún en medio de la dificultad hay mucha cantidad de incentivos para que después del momento más álgido de las diferencias, plena negociación, encontremos alguna coincidencia mayor. Yo creo que la Argentina está pasando por un proceso de cambio muy marcado, de modernización económica, en el que los distintos sectores van reaccionando de manera diferente. La Argentina tiene dos sectores de altísima competitividad, la producción agropecuaria y alimenticia por un lado. Piensen ustedes que la Argentina explica el 0,3% de todo el comercio mundial, pero explica el 2%, 15 veces más, del comercio mundial de alimentos y de productos agropecuarios. Un sector que reacciona con mucha velocidad y que además contagia a proveedores de ese sector, el sector automotriz, por ejemplo, o el sector de agroquímicos. Y el segundo sector que crece muchísimo es el de los servicios basados en el conocimiento. La Argentina es mucho más relevante como exportadora de servicios que como exportadora de bienes, y de hecho es cuna de 4 de las 10 principales unicornios, como llamamos ahora, estas grandes tecnológicas que salen a la bolsa y valen más de $1.000 millones. Sin embargo, el Mercosur muchas veces no está medido por la relevancia de estos sectores, el agro, los servicios basados en el conocimiento, y está medido más por el comercio de productos industriales tradicionales. De modo que probablemente el llamado es a preservarlo, pero ampliar la base, generando acuerdos mucho más intensos en materia de servicios, propiedad intelectual, nueva economía, esta economía de los intangibles, del conocimiento, y a la vez de como plataforma común llegar a terceros mercados para permitir desde una perspectiva mucho más sólida una posición más consolidada. Mi impresión es que van a haber resquemores, van a haber diferencias, que además la Argentina en este momento tiene problemas económicos serios, ustedes los conocen, tasa de inflación, recesión, muy baja tasa de inversión, desequilibrios macroeconómicos muy marcados, mucha inestabilidad y fragilidad cambiaria. Eso hace no solamente que la agenda prioritaria vaya para ese lado, sino que haya mucha sensibilidad en la discusión de los asuntos externos, que muchos de los actores económicos que podrían estar pensando en una agenda externa estén más preocupados de protegerse y entonces haya poco incentivo para discutir hacia adelante. Creo que la diplomacia tiene que ejercer un rol significativo para entender esto y plantear consensos y fórmulas transaccionales. El mundo nuevo es un mundo de cambio tecnológico, de economía de los intangibles, de importancia de empresas transnacionales, de nuevas exigencias regulativas crecientes para una globalización mucho más calificada por estándares, y sobre todo es un mundo en el cual la geopolítica influye mucho. Y esa geopolítica requiere, y hay mucho incentivo para que así se mantenga una buena alianza entre Argentina y Brasil. Dentro de las dificultades de la economía argentina que yo les mencionaba antes, sin embargo hay que destacar que algunos sectores están respondiendo más rápido, incluso más allá de los problemas políticos. Me gusta decir que hay 4 Argentinas, 2 urbanas y 2 rurales. Dentro de las urbanas hay una muy competitiva, la de las grandes ciudades, la que exporta servicios, y hay otra muy pobre, la de los conurbanos, que genera mucha urgencia. Y dentro de las rurales también hay 2. Hay una muy competitiva, la que genera las agroexportaciones argentinas tan relevantes, y hay otra rural mucho más retrasada, dependiente del subsidio del empleo público. Bueno, la inteligencia será que esos sectores más competitivos aporten su capital para generar los incentivos para modernizar el Mercosur. El Mercosur debe ser modernizado. Debe ser modernizado en la agenda interna, reduciendo obstáculos, debe ser modernizado en la relación con terceros. Las exportaciones del Mercosur pagan un costo altísimo en términos de diferencial de arancel de ingreso en mercados en los cuales nuestros competidores pagan arancel cero. Hay una agenda por delante que hay que llevar adelante. Una agenda modernizada en términos del arancel externo común, y yo creo que ahí alguna fórmula transaccional se va a obtener. Y una agenda modernizada en términos de pensar un Mercosur que no sea solamente un acuerdo arancelario, porque lo arancelario ya no es lo más relevante en el planeta. ¿Cómo hacemos los sectores privados de Brasil y de la Argentina para influir ante nuestros gobernantes para que se entienda esto? ¿Cómo hacen los países para generar una diplomacia activa e inteligente? ¿Cómo hacemos para que prevalezca la relevancia de la relación bilateral? La amistad entre los países es más importante que los instrumentos, por ejemplo, hasta que el mismo Mercosur. Bueno, eso
me parece que es una pregunta que tenemos que respondernos nosotros. En el mundo, el poder político está en crisis. Miremos lo que está pasando en Colombia. Miremos lo que ha pasado con la imposibilidad de contener las migraciones desde África hacia el sur de Europa. Miremos lo que está ocurriendo con la dificultad para regular por parte de los países el tráfico de información. El poder político está en crisis. Se necesita generar espacios públicos no gubernamentales. Y ahí los sectores privados, incluso desde los dos lados de la frontera, tenemos un rol que ejercer para aclarar, para hacer entender, para eliminar discordias que muchas veces tienen que ver con problemas accidentales y no esenciales. Y me parece que hay un desafío para nosotros, no solamente de reclamo, sino de construir un capital social, económico, productivo común para influir ante nuestras autoridades para que de esto surja un Mercosur mejor. Recuerdo a alguien que decía, nunca hay que desperdiciar una crisis. Bueno, ahí está el llamado. Ahora sí, me escuchan, estaba silenciada. Muchas gracias, Marcelo, por este panorama que nos das. Me quedé con lo que dijiste, ¿no? De los incentivos para Argentina, que en este momento está inmerso en una situación de coyuntura y estar mucho más en el día a día, en esto de medir la inflación mes a mes, y parece que no, cada día le basta su afán en Argentina, y que eso, bueno, nada, cómo lograr junto también con el rol del privado, en que tener una incidencia en lo que es la agenda del bloque y de la relación bilateral. Bueno, te agradezco muchísimo, un lujo tenerte en esta tarde, y si les parece, podemos abrir un breve espacio para alguna pregunta. Me gustaría que lo puedan hacer por el chat, así es un poquito más ordenado. Digamos, ¿a quién quieren dirigir la pregunta? O si es una pregunta general, ¿y cuál sería? Y las voy leyendo acá por el chat de Zoom. Pueden compartirla directamente, enviar a todos, o bueno, si prefieren, pueden enviármela por privado. Ok, acá está la primera pregunta para Constanza. En temas bilaterales, coloca el servicio de transporte marítimo en segundo lugar, pero con semáforo azul. ¿Este tema es prioritario para la CNI? Y después también, ¿qué ventajas tuvo para los industriales brasileños la denuncia del convenio sobre el transporte marítimo Brasil-Chile? La orden, solo una aclaración, la orden de la lista del termómetro no tiene que ver con el número de prioridades, es más una cuestión, es una lista de temas, como yo mencioné, no es exhaustiva. Sí, es una prioridad para la industria, es una preocupación sistémica por el tipo de acuerdo. Escuchábamos Marcelo también mencionar esa cuestión del espíritu. Es como, yo me siento, a veces lo escuchaba Marcelo, que ya escuchamos muchas veces, no, los temas tarifarios ya no están de moda, ya pasaron, temas otros, sí, pero nuestra realidad es, tenemos los viejos, las pendencias, lo básico que no funciona y los nuevos temas. Dentro de esos viejos, de esas cuestiones históricas, a esa cuestión de los países adoptar espacios de reserva de mercado, donde se inhibe la competición entre el sector privado, donde se crea un margen de maniobra de negociación que no favorece a los usuarios, que en este caso son las empresas, el sector privado. Entonces, sí, es una prioridad para la relación, es una preocupación sistémica, y creo que es muy, pero muy importante. Tenemos mucho diálogo con el sector de prestador de servicios que está del otro lado, y que hay que tener mucho cuidado con dos elementos. Uno es la contrafáctica, la discusión. Entonces, no lo podemos denunciar porque si no todo se va a ir por la ruta de Perú, no va a haber embarcación. Contrafáctica no resuelve, y los datos ya están mostrando eso. Y la cuestión de decir de que
A veces lo que sucede cuando nosotros empezamos con ese pleito es que se empiezan a negociar los precios, pero cuando la preocupación es sistémica, no hay asuntos micro que nos puedan llevar a continuar manteniendo ese tipo de reserva. ¿Cómo, en qué cabeza se sostiene que mientras yo negocio para entrar a la OCDE, caso de trato, ser considerado para negociar, códigos de liberalización, varios instrumentos que tienen un otro espíritu, y al mismo tiempo intento mantener una herramienta de comercio, de reserva, de mercado de los años 70, que ni producción, así, ni sus efectos principales tuvo, porque cuando vemos todas esas construcciones navales son de Asia. Entonces, hay una clara visión del punto de vista de la industria de que es necesario modernizar esos instrumentos desde el punto de vista de logística para facilitar, abrir la competición. Es sano para todos y para los usuarios específicamente. Gracias, Constanza. Otra pregunta que puede ser para cualquiera de los speakers. ¿Cuál es la perspectiva para aproximar el sector privado en el Mercosur para que tenga mayor incidencia en la agenda económica y comercial del bloque? Un poco alineado con lo que venías comentando, Marcelo. Sí, eso depende de nosotros. Yo creo que en el mundo existe cada vez más, lo insinué por allí, esto de la construcción de espacios públicos no gubernamentales. El poder político no es algo que a mí me guste, pero el poder político está en crisis en el mundo. Y el poder político es cada vez más vulnerable a la influencia de ecosistemas dentro de los cuales se van creando espacios públicos no gubernamentales. La capacidad de crear masa crítica depende de la habilidad entre nosotros. Y yo creo que en esto hay que ir desarrollando todo lo que podamos. El mundo va creando vínculos en los cuales los sectores privados van incluso superando la agenda pública. Yo recuerdo haber participado poco antes de que la pandemia viniera a agredirnos como nos está agrediendo, de un evento en California en el cual se respiraban dos aires, un aire de evolución tecnológica y un aire de mucho enojo con el entonces presidente Donald Trump. Y me decían en ese momento en California, resulta que Trump tiene una agenda anti-China, pero Silicon Valley tiene más relación con China que con los Estados Unidos. Lo que había ahí es un entramado vincular más allá de la agenda del poder político, que tiene relevancia, pero ya no es todopoderoso. Todo lo que podamos hacer nosotros depende de nuestra virtud, de nuestra vocación, de ir encontrando puntos de contacto, de generar una estrategia. Y ahí me parece que es muy importante la inteligencia de entender las necesidades de cada uno. Y otra vez yo veo lamentablemente a la Argentina y a Brasil en dos tiempos muy distintos. Brasil es una de las 10 mayores economías del mundo. Son brasileñas 28 de las 100 principales multinacionales latinoamericanas. Son solo 6 argentinas. La Argentina es una economía que se achica, de modo que hay que entender las condiciones de coyuntura de cada uno, limpiar el impacto que eso tiene, buscar un noumeno, diría Kant, además del fenómeno, que es lo que vemos, el noumeno, que es el núcleo interno, y encontrar un espacio y una habilidad. Y yo creo que eso es un llamado para nosotros, porque si no el Mercosur queda en manos de los chisporroteos que se publican en la prensa cuando falla la diplomacia. Gracias, Marcelo. Hay otra pregunta también para vos. Teniendo en cuenta tu visión de un mercado más moderno, distinto de lo que tenemos hoy con Mercosur, ¿vale la pena seguir con el Mercosur o volvemos forja cero y empezamos de nuevo? Y después también otra para vos, ¿cómo hacer para limpiar, entre comillas, esta relación bilateral? Bueno, en relación a lo primero, en mi opinión sí, claramente vale la pena. Yo creo que el mundo va, como les dije recién, a muchos cambios. Tenemos cambios enormes, cambio tecnológico, modelo productivo de la economía del conocimiento, cambio de internacionalidad a través de empresas globales, cambio de estándares y requisitos más exigentes que antes, cambio de la influencia de la geopolítica. Y dentro de eso, el mundo está avanzando en procesos de integración internacional que ya no son solamente arancelarios. El mundo empieza a encontrar en los procesos de asociación alimentación de esa asociación por factores que van más allá de las técnicas de una reducción de aranceles.
modelos de organización común. Pensemos lo que nos está pasando con la Unión Europea. Acordamos lo arancelario, acordamos muchos otros aspectos y aparece lo ambiental. Estados Unidos y China, los dos más grandes socios entrelazados entre sí, pero tienen problemas de organización por modelos, un capitalismo autocrático de partido único en China, un capitalismo autonomista y democrático en los Estados Unidos. Se privilegia en el mundo la coincidencia de valores que van más allá de lo económico, de culturales, de modo de trabajar, de modo de comerciar, de modo de producir. Probablemente la no coincidencia es lo que hizo el Brexit. El Reino Unido se sentía muy incómodo con valores que predominan en la Europa continental y no tanto en la isla. Bueno, entre Brasil y Argentina tenemos una enorme cantidad de factores comunes que son ese basamento para el nuevo tipo de alianzas que hay hoy en el planeta, que requieren una serie de elementos, si se me permite el eufemismo, espirituales, de cultura común, como ocurre en Latinoamérica en general. Por lo tanto, yo creo que sí vale la pena. Ahora, a ese fenómeno de confluencia, incluso a la historia de 30 años de empresas vinculándose desde los dos lados de la frontera, hay que agregarle una profunda modernización del instrumento. El Mercosur es muy arancelario y se olvida de la nueva economía, muy basada en bienes físicos y se olvida de los otros elementos de la globalización, no tiene agenda externa, se ha quedado muy en resolver el pasado y no tener una propuesta hacia adelante. Pues yo creo que hay que seguir, hay que fortalecer, pero hay que modernizar y ese es el desafío. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Hay otro más para Constanza. ¿Cuál es el perjuicio económico que tiene medido la CNI en los fletes el tener el acuerdo de transporte marítimo? Me parece que acá falta un... Ángel Padilla hizo la pregunta, pero me parece que falta una parte. No sé si la puede reformular, o Ángel, si estás ahí, podés decirlo por micrófono. No, yo creo, puedo responder que creo que ya conocemos hasta, como yo mencioné, la cuestión es, el impacto es sistémico, la cuestión de no tener concurrencia, competición en el sector, para que los usuarios puedan tener una mayor opción de las empresas prestadoras de servicio de transporte marítimo. Entonces, en el caso de Chile, nosotros habíamos llegado a una conclusión de un sobreprecio de más o menos del 5%, y esa es un poco la estimativa. Pero como yo mencioné, es una cuestión sistémica. Es una cuestión que ya está en la agenda entre prioridades a mucho tiempo de la industria. Quedan esos únicos 2 acuerdos pendientes y eso no quiere decir que no se trabaje con el sector para mejoras. Hay diálogos con los prestadores de servicio. Hoy a la mañana mismo tuvimos una reunión sobre ese tema, pero nosotros entendemos eso es una decisión que cabe al gobierno brasilero. No somos nosotros que tomamos la decisión. La industria ya tiene en sus distintos documentos esa prioridad a un tiempo ya. Gracias, Constanza. Otra pregunta más, respecto de un acercamiento del Mercosur con la Alianza del Pacífico. Preguntan, ¿qué piensa Marcelo? Y si no sería más conveniente realizar acuerdos de manera unilateral como hace actualmente Chile. Yo creo que el Mercosur ya es el que es y cuanto más podamos hacer en conjunto será mejor. Siempre mejor negociar con masa crítica sólida y somos más juntos. Esa pregunta tendría otro cariz si el Mercosur no hubiera existido, si estuviéramos en el año 2021 y sin Mercosur. A lo mejor ahí podemos discutir si es mejor solos o separados, pero ya tenemos 30 años juntos y eso es una inversión que sería costosísimo desechar. Ahora, yo sí creo que el Mercosur en su conjunto tiene que avanzar hacia acuerdos con terceros. Uno de ellos es claramente Latinoamérica. En Latinoamérica además tenemos buena parte de la carrera hecha a partir de los acuerdos de complementación económica entre nosotros. Por ejemplo, con Chile, donde tanto Brasil como la Argentina hemos ampliado nuestras relaciones recientes, reduciendo obstáculos en frontera. Del mismo modo que hay acuerdos de complementación económica más o menos intensos con terceros mercados, hasta con México, y creo que ahí tenemos la plataforma de la ALADI para rescatar y transformarla en un vehículo que nos permita integrarnos. Creo que es muy importante el acuerdo con la Alianza del Pacífico, pero
entiendo que es un acuerdo significativo como piso para ir al resto del mundo. Y lo voy a plantear en estos términos. América Latina, en su conjunto, explica entre el 3 y el 4% de todas las importaciones mundiales. China, Asia, pongamos Asia en general, explica el 34% de todas las importaciones mundiales. 3,5 contra 34. Si nos quedamos entre nosotros, nos vamos a quedar en un espacio de poco resultado. Lo que creo que tenemos que hacer es integrarnos para juntos ir a terceros mercados. Ahora, el tipo de relacionamiento, la intensidad, el grado es diferente. Es más fácil con Asia hacer acuerdos comerciales. Es más difícil hacer acuerdos de sistema común de relacionamiento, de producción, inversión, integración de cadenas y comercio posteriores. De modo que yo haría un fortalecimiento del vecindario como plataforma y desde ahí una mayor intensidad en la relación con terceros. Y en particular, claro, con Asia, donde además tenemos una complementariedad que haría nuestro relacionamiento con ellos mucho más cómodo incluso que con la propia Unión Europea, donde está a la vista las dificultades. Solo un comentario, si yo puedo, un comentario sobre esto. Yo creo que en Brasil hay un mito que Brasil no cierra más acuerdos en razón del Mercosur. Y esto es un mito. De hecho, claro, toma más tiempo, tenemos que organizarnos. Yo he sido negociador jefe con Israel, con Egipto, pero la verdad es que Brasil no cierra acuerdos solo en razón de los temas agrícolas. Por eso no ha logrado cerrar un acuerdo con México, por ejemplo, aunque pudiera hacerlo solo. Entonces, hay un poco este mito negativo en Brasil que en la práctica no depende tanto de Mercosur, sino de los grandes temas agrícolas donde hay más barreras comerciales. Perfecto, bueno, gracias, Barral. Vamos a ir llegando al final de este webinar. Les quería nuevamente agradecer a todos por su participación, a nuestros speakers que han dado unas charlas con un panorama muy esclarecedor y muy interesante, ambos tres. Así que bueno, no más que agradecerles, y si les parece y pueden y quieren prender la cámara, hacemos una foto final del evento y ya los dejamos para que continúen con la tarde. Bueno, whisky, en Argentina decimos whisky, no sé en Brasil qué dicen. Ahí estamos. Yo hice un print, no sé si Analia también por las dudas hace otro print. Los abogados americanos dicen fees. Sí, okay. Bueno. Yo agradecerles también desde la cámara a todos por la presencia, a Belver, a Constanza, que le dije por privado, pero se lo digo públicamente, su español, que antes de empezar decía que no estaba tan bueno, está excelente. Así que gracias por la presentación. Y por ahí estaba Félix Peña como asistente, así que un abrazo a Félix y todo el cariño de siempre. Y gracias a todos. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. BMJ, Cambras, y esperamos encontrarlos en un próximo webinar. Muchas gracias por la convocatoria. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, gracias. Saludos, buenas tardes. Gracias. Un gusto. Gracias. Adiós, Belver, adiós. Gracias. Buenas tardes, gracias. Chao. Buenas tardes.